Uruguay tiene 4 estrellas sobre el escudo, pero solo ha ganado 2 mundiales. Entonces, ¿las otras 2 qué son? ¿Nos han engañado? ¿Una excepción histórica? ¿O una prueba de que antes de existir incluso la Copa del Mundo, Uruguay ya dominaba el fútbol mundial? Dentro vídeo. Lo primero que tenemos que entender es qué significan las estrellas sobre el escudo en una selección. Y es que se asocia cada una de las estrellas, incluso la FIFA permite el uso de estas estrellas en el escudo por cada mundial ganado. De esa forma, en el escudo de la selección brasileña vas a ver 5 estrellas. En el de Alemania e Italia vas a ver 4. En el de Argentina vas a ver 3. En el de España vas a ver 1 estrella. Y en el de Uruguay vas a ver 4. El problema es que Uruguay solo tiene 2 mundiales, que fueron el de 1930, el primero que se jugó en su país, en Uruguay, y el famoso Maracanazo en 1950, del que hablaremos en esta serie en Ruta Mundial en otro momento. Pero aquí empieza el debate, es decir, ¿por qué ocurre esto? Si Uruguay tiene oficialmente 2 Copas del Mundo, ¿de dónde salen las otras 2 estrellas? Hoy pensamos que el Mundial es el torneo por antonomasia en cuanto a selecciones nacionales absolutas se refiere. El problema es que el Mundial, como lo conocemos, empieza en 1930, es decir, aquel año fue el primer Mundial de la historia. Pero claro, había fútbol antes de aquel Mundial. Y si nos vamos a los años 20, era el torneo de los Juegos Olímpicos el torneo más importante del mundo a nivel de selecciones. Y especialmente me refiero a las ediciones de 1924 y 1928, ya que fueron en aquellas ediciones donde participaban selecciones de distintos continentes. Y a un detalle importante, y es que la organización de estos torneos de fútbol estaba muy ligada a la FIFA. De hecho, en aquellos años la FIFA estaba todavía buscando cómo podría organizar un torneo propio de selecciones. Porque estábamos en un momento donde los viajes, sobre todo los viajes largos, eran bastante complicados y el fútbol aún estaba creciendo. Tratar de organizar un torneo, vamos a llamarle independiente, como es hoy el Mundial de Fútbol, no era una cosa sencilla ni muchísimo menos. Y dentro de ese contexto tenemos a la selección de Uruguay. En los Juegos de París, en 1924, la selección de Uruguay sorprende al mundo con un fútbol rapidísimo para la época. Era una selección que hacía un fútbol bastante moderno y estábamos hablando de un contexto donde en Europa apenas se conocían a los jugadores uruguayos. Así que terminaron arrasando y se hicieron con el torneo, con la medalla de oro de aquellos Juegos del 24. En 1928, 4 años después, en Ámsterdam, los uruguayos volvieron a arrasar, prácticamente por lo mismo, por su tipo de fútbol moderno, rápido y por el hecho de que se aprovechaban de alguna manera del desconocimiento que tenían los europeos de ellos. Es decir, estos 2 mundiales Uruguay los gana sin que exista un torneo único dedicado a las selecciones nacionales en cuanto al fútbol. Es decir, los 2 mayores torneos internacionales del planeta en ese momento. Y aquí viene la clave de toda esta historia. Porque no fueron los uruguayos los que decidieron ponerse ellos mismos las 2 estrellas, sino que la FIFA consideró de alguna manera que aquellos 2 mundiales, digamos que estaba muy presente en la organización de aquellos torneos de fútbol olímpico y además no existía un torneo de fútbol internacional que pudiera compararse con el mundial en esos años. Así que terminó considerando aquellos 2 torneos como, digamos, entre comillas, mundiales. Y de hecho, esto es algo que tiene bastante lógica, ya que el torneo de fútbol olímpico estaba organizado bajo el paraguas de la FIFA y no existía ningún otro torneo que podamos considerar como campeonato del mundo. Y de hecho, el éxito brutal de aquellos 2 torneos fue lo que impulsó definitivamente a la FIFA el poder organizar lo que conocemos hoy en día como un mundial de fútbol. Y Jules Rimet impulsó el primer torneo de mundial de fútbol en la historia, que se jugó en 1930 precisamente en Uruguay. Torneo que
por cierto, volvieron a ganar los uruguayos. Es decir, los torneos de 1924 y 1928 no fueron dos torneos menores. Ganar estos torneos era lo más parecido a ganar un mundial en aquella década. Así que por eso la FIFA decidió o permitió que Uruguay llevase esas dos estrellas, como si hubiesen ganado aquellos dos mundiales, digamos, anteriores. Porque esas dos estrellas lo que representan también son oros olímpicos o títulos mundiales. Claro, y aquí aparece otra pregunta. Y es una pregunta que me vais a hacer en los comentarios. Así que antes de eso me adelanto y la hago yo también. Si Bélgica gana el oro olímpico en los Juegos de Amberes de 1920, ¿por qué Bélgica no lleva una estrella? Y la respuesta está en que estos dos torneos, los de 1924 y 28, se organizaron bajo el amparo de la FIFA. Y además también hay que pensar en una cosa, esto no es una norma que se aplica a todo, aunque podremos hacer un debate si todos los Juegos Olímpicos anteriores se merecen que esas selecciones lleven una estrella. Pero lo que es cierto es que no se interpreta la historia de una manera tan definida. Y a fin de cuentas, ahora mismo Bélgica puede presumir de su oro olímpico en 1920. Pero lo que es cierto es que Uruguay ha convertido esos dos títulos en parte muy importante de su identidad futbolística. Y aquí es donde voy a tratar de explotar el debate de verdad. Porque para mucha gente una cosa es ganar un torneo internacional importantísimo y otra, muy distinta, es ganar una Copa del Mundo. Y técnicamente tienen razón, porque lo que es el Mundial de Fútbol oficialmente no empieza hasta 1930. Y por eso vas a encontrar muchos aficionados que dicen: Uruguay tiene 2 mundiales y 2 oros olímpicos, pero no 4. Y otra, el argumento uruguayo es, claro, pero es que antes de 1930 no existía el Mundial y además la FIFA organizó aquellos Juegos Olímpicos, aquellos torneos de fútbol. Y sinceramente aquí está la gracia de todo esto, porque si tratamos de intentar comparar el fútbol moderno con esta historia, con una época en la que viajar entre continentes era una auténtica locura, donde las selecciones no se solían enfrentar salvo muy raras ocasiones entre sí y donde muchas veces ni siquiera se tenía la oportunidad de conocer y mucho menos bien al rival, es que estamos hablando de una época que es incomparable con hoy en día. Y en parte muy importante, el Mundial, como lo conocemos hoy en día, existe es por selecciones como aquella selección de uruguaya. Así que quizás las 4 estrellas de Uruguay no es una cuestión tanto de palmarés como sí de historia, porque Uruguay es un país muy pequeño rodeado de potencias, de superpotencias de fútbol. Y aún así fue una de las primeras selecciones que dominó el fútbol mundial. Fue capaz de ganar en Europa cuando nadie pensaba que un equipo de fuera de Europa pudiera siquiera competir dentro de Europa. Y luego ganó el primer mundial de la historia. Y además protagonizó el famoso Maracanazo en Brasil. Y este fue uno de los partidos más míticos de la historia de los mundiales, que como decía antes, quiero reservármelo para hacer un vídeo dedicado solo a ese partido. Así que un uruguayo puede tener mucha razón si dice: es que Uruguay ayudó a construir el fútbol moderno. El fútbol que conocemos hoy, los mundiales, los partidos entre selecciones, esas emociones. Porque desde un país pequeño fueron capaces de conseguir algo que parecía impensable. Conquistaron el planeta fútbol y con eso, de alguna manera, lo fundaron. Yo soy Alfon y esto es Historias de Fútbol. Quiero que sepas que aquí, en Ruta Mundial, estamos repasando historias de mundiales diferentes a lo largo de toda la historia aquí en Ruta Mundial, y esto va a ser así hasta que termine el mundial de este verano. Esto estamos haciendo aquí, y en Alfon Explora, en el otro canal, estamos revisando también todo lo que, o con la excusa del mundial, todos los países que participan, todas las sedes, en fin, que la cobertura en estos dos canales durante estos 2 meses es bastante intensa. Y luego cuando se juega el mundial
vendré también con alguna sorpresa más. De momento vamos a dejar el vídeo aquí y no sin antes decirte que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto y nada, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.